verso 2 está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Hola, amigos y amigas de GAT Production. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Que Dios me los bendiga, que Dios me los prospere, que Dios me los restaure y me los tenga con salud. ¿Quién por acá? Cristian, con el tercer capítulo de las emociones. Vean, en los dos capítulos pasados les he tratado de hablar de la emoción de dar y de cómo prepararnos. En este capítulo nos vamos a enfocar de cómo ver una emoción. Una emoción es algo muy delicado. El ser humano tiene que dejar de vivir de las emociones. Lo primero que les voy a contar es que cuando uno hace algo, como les explicaba en el capítulo anterior, tiene que cuidar su corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. Montones de veces les he tratado de explicar este versículo, que mana la vida, manamos la vida de aquí. Si nosotros tenemos una adversidad, un problema o una circunstancia en la vida y salimos de ahí afectados y con el corazón dañados, ¿qué brindamos? ¿Qué demostramos? Tristeza. Vamos a demostrar mucha tristeza porque nuestro corazón está manando tristeza. En cambio, que si tenemos un problema, una adversidad y manejamos la emoción con la sabiduría del Espíritu Santo y nos paramos frente al problema y le decimos: yo no tengo un problema, yo tengo un gran Dios que me respalda. Señor, dame la sabiduría para resolver este problema. Y Dios hace y deshace con el problema lo que quiere. Entonces salimos de ahí, salimos contentos, salimos gozosos. Y nuestro corazón brinda alegría, mana alegría. ¿Ven? Si vamos y le ayudamos a una persona o X, a una mujer o un niño y le damos de comer y muchas cosas, les ayudamos o le damos palabra y tal vez esperamos un gracias o llegó un día y no tuviste que darle a esa persona y esa persona viene y se te devuelve y te dice: que no me ayudaste, que ¡pum! Y entonces, ¿qué pasa? Que no guardaste tu corazón y esa persona te daña, te afecta y tú dices: sí, claro, él tiene razón. Como yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, tengo que dar siempre. No pudiste. Y no es que tenemos que dar siempre, tenemos que dar de lo que tenemos. ¿Cómo le vamos a dar a alguien lo que no tenemos? Si ese día no lo tuvimos, no se lo podemos dar. Entonces salimos atacados, salimos lastimados. ¿Y qué vamos a dar? Tristeza, manamos tristeza. La emoción no es dar, es contar lo que hacemos o salir lastimados de lo que dimos, porque esperamos un gracias o no esperamos que esa persona cuando no tenemos se nos devuelva, entonces salimos lastimados. Esa es la emoción. La emoción no es el problema, porque todos tenemos problemas. No hay nadie en este mundo que no tenga problemas. El problema es que los que estamos en Cristo, la sabiduría de los que estamos en Cristo, es que tenemos la sabiduría para resolverlo. Y las cosas son completamente diferentes, las vemos completamente diferentes. Entonces, si tú guardas tu corazón
y no vives de emoción, cuando llegue y pasa una cosa de esas, que una persona se nos devuelve, tenemos la sabiduría para contestar y resolverlo y sentirnos bien. Entonces salimos gozosos, salimos alegres y no nos afecta. O cuando una persona llegó y se nos tiró encima por X razón, que quiso tener un problema con nosotros y nos trató mal, nos dijo malas palabras y bla, 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 y usted las escuchó, su corazón se sintió afectado y nos lastimó. Entonces, ahí andamos contándoselo a todo el mundo y andamos arrastrando el problema por todo lado. Esa es la emoción, cuando tú lo arrastras. Pero cuando tú buscas sabiduría para resolver y las cosas se resuelven, ¿qué es lo que arrastras? Alegría, porque el Espíritu Santo pudo con esa adversidad, como siempre. Pon siempre delante de lo que pasa en tu vida y no pongas la emoción, ponga a Cristo, que Él siempre va a estar para apoyarte, va a estar para ayudarte, va a estar para protegerte, porque ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque Él siempre va a estar con nosotros. Entonces, cuando venga todo ese tipo de cosas, pedimos sabiduría, se resuelven en el momento y ya no andamos arrastrando el problema, andamos arrastrando la felicidad de que Dios nos dio, no nosotros, nos dio la sabiduría para resolverlo. Entonces, ya no vivimos de esa emoción, ya no vivimos la emoción de dar, ya no vivimos la emoción del problema, ya no vivimos la emoción de X, ya no vivimos la emoción de X, ya no vivimos la emoción de X. Cuando ya no nos afecta lo que nos digan, cuando tú aprendes a vivir en Cristo, no te afecta lo que te digan, no te afecta a los que te ofenden. No importa, no escuchas, no entra por aquí, porque recuerden que no es lo que sale del ser humano lo que contamina, es lo que entra, lo que contamina. Entonces, ya que lo tiró y tú no lo recibiste, no te va a contaminar, ni te va a afectar, ni te va a lastimar tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Que te digan, es que a usted no le importa nada, usted no siente nada, usted no tiene sentimientos. El Hijo de Dios tiene que tener sentimientos para ayudar. No le puedes dar a alguien lo que no tienes, entiéndelo, y entonces no tienes por qué sentirte mal por lo que digan, no tienes por qué sentirte mal. Porque, ¿qué pasa si yo me meto en estos momentos a la bolsa y no saco mis 100 pesos? ¿Cómo le voy a dar 1000 pesos para que se compre un pedazo de pan si en mi bolsa no hay ni 100 pesos? Y ya yo llego y me siento mal porque no pude darle. No puedes sentirte mal porque no tuviste para darle. No puedes sentirte mal cuando vas y el Espíritu Santo te utiliza para darle palabra a alguien. Y tú esperas un gracias si esa persona no te agradeció o no le gustó lo que el Espíritu Santo tenía para darle, porque hay personas que viven de la emoción de que si no escucho lo que yo quiero escuchar, no me sirve. Entonces tú vas, qué malagradecido, y yo que tenía palabra, tú no tenías palabra para él, era el Espíritu Santo que tenía palabra para él. Eso, todas esas cosas son emociones. Cuando aprendemos a vivir sin emociones, cuando no nos afecta, cuando guardamos nuestro corazón, cuando no escuchamos, cuando no andamos contando lo que hicimos. Ahí en ese momento es cuando un ser humano no vive de emociones. Que voy, leí palabra funalito por medio del Espíritu Santo y voy por todo lado contándolo.
cosas son muy diferentes cuando tú lo das por testimonio, cuando estás dándole palabra a alguien y tú le cuentas, mira que esta persona fulanito se iba a suicidar y yo le di palabra y pasó esto y esto. Eso es un testimonio, no es que lo andas contando, porque solo lo cuentas en ese momento. Entonces tú me vas a preguntar a mí, entonces ¿cómo hacen esas fundaciones que siempre publican fotos, videos de lo que hicieron, de que anduvieron ayudando aquí, de que anduvieron ayudando allá? Esas son cosas completamente diferentes porque esas fundaciones se encargan de ayudarle. Saben ellos, oiga, esas fundaciones saben que necesitan de la gente para seguir ayudándole. Por eso dicen, ayúdame a ayudar. Entonces, ellos suben videos, suben fotos, no para contar lo que hicieron, sino para que la gente les siga ayudando, para que la gente vea que sí ayudan a la gente, que sí les dan útiles escolares, que sí les dan comida, que sí les dan esto, ropa, que sí les dan zapatos. Entonces la gente, ¿qué hace con esos videos y esas fotos? Dice, claro, esta fundación ayuda, les vamos a ayudar. Entonces ellos no viven de la emoción de dar, porque ellos saben que necesitan del Espíritu Santo primero y después necesitan de la gente para ir a seguir ayudando. Son dos cosas diferentes. Pero el ser humano tiene que aprender a dejar de vivir en emoción. Está la emoción de la ambición, de que tú lo tienes que tener todo, de que tú le sientes envidia de aquel porque tiene una Nike, porque tú le tienes envidia porque aquel tiene una sueta preciosa, una gorra lindísima y yo la quiero y yo me la tengo que comprar. Entonces tú vives de emoción de la envidia. Entonces ya tú quieres eso. No vivamos de emociones, porque lo que tiene él no lo puedo tener yo. Lo que yo tengo no lo puede tener él. Y tal vez sí, tú me dices, sí, pero si yo me lo compro, lo tengo, sí. Pero él se lo compró porque le gustaba, no lo compró por envidia. Sabiduría, hermanos, sabiduría, hermanas. Tengamos sabiduría para hacer las cosas. Póngale su día en manos de Cristo, en manos de Dios. Y dile, dame sabiduría si tengo alguna adversidad en el día para resolverla, Señor. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros vivimos en sabiduría, dejamos de vivir por emociones. ¿Quieres ayudar? No es malo ayudar. Yo en ningún momento he dicho que sea malo ayudar. Tiene las condiciones para ayudar. Porque si no las tienes, no puedes sentirte mal. Porque no tienes las condiciones para ayudar, hermano. No tienes las condiciones para ayudar, hermana. Que tú, como les decía en los capítulos anteriores, metámonos con el Espíritu. Dice Gálatas 5:25, si andamos con el Espíritu, vivimos con el Espíritu. Que dice Gálatas 5:24, crucifica mi carne, mis deseos y mis pasiones. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si tú estás con el Espíritu, téngalo por seguro que vas a ayudarle a quien lo necesita. Porque ¿qué dice Romanos 8:28? El que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, hermano. Entonces, si nosotros sabemos que andamos con el Espíritu, dejamos de vivir en emociones y empezamos a tener una vida en Cristo. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y Él es el que hace, y Él es el que deshace, y Él es el que habla, Él es el que ve, Él es el que actúa, Él es el que da. Y las emociones
se fueron. Las emociones se fueron. Vean de lo que les hablo. Segunda de Corintios 8:12. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene y no según lo que no tiene. Porque se los vuelvo y se los explico. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Después dice Proverbios 11:25, el que es generoso prospera, el que reanima será animado. Todo está escrito, hermanos. Lo único que hay que hacer es leer para que lo entendamos. Hablemos un poquito, sigamos dándole cuerda a esto, porque vea lo que dice, la sabiduría que viene de Dios. Dice Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, si siempre andamos en gozo, a pesar de la adversidad que podamos vivir durante el día, que va a emanar de nuestro corazón alegría. Porque ¿qué dice la canción del desierto? En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo, aunque pase por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque de ahí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. ¿Ves? Si tú le pides a Dios que trabaje en tus emociones ya no van a dominar tu vida. El enemigo ya no va a poder entrar por ese lado porque ya sabe que no te domina lo mismo. En cambio, que si tú tienes un problema y llamas a este y te lo cuentas, y llamas al otro y te lo cuentas, y llamas al otro y te lo cuentas, vas arrastrando el problema y el enemigo está escuchando ahí está escuchando. Y dice, claro, por este lado le hago daño, la próxima vez que vengo por el mismo lado. En cambio, que si tú sueltas las emociones y dejas que Dios trabaje en tu vida y que quite esas emociones que dominan tu vida, entonces va a llegar el momento en que tú vas a andar siempre con gozo. Porque en el momento que tú pases por una adversidad, vas a pedir sabiduría para resolver ese problema. Y Dios te va a dar la sabiduría para resolverlo. Más claro ni el agua, como siempre se los digo. Hermanos, dejemos de vivir sobre las emociones y empecemos a vivir una vida en Cristo. Y que Él, en vez de ser las emociones las que dominen nuestra vida, que sea Cristo el que domine nuestras vidas y que Él haga y deshaga lo que Él quiera. Y si tenemos alguna adversidad, que Él mismo se encargue de resolverla y que se pare delante de nosotros y que sea Él el que pelee por nosotros. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Por un camino se levantarán sobre ti, pero por 7 caminos subirán delante de ti. Les voy a buscar el versículo para que vean que no es pura habladuría mía. Oigan lo que dice Deuteronomio 7 y 8. Jehová derrota a tus enemigos que se levantan contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos subirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre todos tus graneros, y sobre todo aquello que pusiera en tus manos. Ven, que no es mentira. Lo único que hay que saber es manejar la emoción. Y con la ayuda del Espíritu Santo es como si ganamos eso. Lo ganamos metiéndonos con el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos eso? Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra tu puerta y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre te recompensará en público. Vean que a veces nosotros lo hacemos tan difícil y es tan fácil. Nos metemos con el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos recompensa?
matando las emociones, haciendo Gálatas 5:24, crucificando nuestra carne, nuestros deseos y nuestras pasiones. Va incluido la emoción y Él va a hacer que nuestra vida, que cuando venga un problema, porque cuando tú estás en Cristo también tenemos problemas, la bendición es que lo vemos completamente diferente, porque en el momento se vino la adversidad, Dios mío, dame la sabiduría para resolverlo. Listo. No se necesita una oración de 3 horas. Él te escucha al momento y te da la sabiduría para resolverlo, sea lo que sea. Así es como se dominan las emociones, haciendo Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que ni tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Y ahí es donde empiezan a morir las emociones. Y ahí es cuando nuestra vida pasa a ser dominada por el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros vemos la vida completamente diferente. Espero que les haya quedado claro cómo podemos dominar las emociones o qué es una emoción en sí. Póngale X porque hay infinidades de emociones. Pero tú vas a aprender aquí en Mateo 6:6, vas a aprender cuando es una emoción y cuando no es una emoción. Recuerden, hacer algo no es la emoción. La emoción es contarlo. Andar arrastrando el problema por todo lado. Y cuando aprendamos a hacer esto, las emociones van a salir de tu vida. Porque si tú te metes en estos momentos, si haces Mateo 6:6 y le pides a Dios, Señor, yo quiero dejar de vivir con emociones. Quiero que tú seas el que hagas y deshagas en mi vida. Y si algún momento del día o de la noche cubre las 24 horas del día, tengo una adversidad, dame esa sabiduría para resolverlo. Y la emoción ya no te va a gobernar. Así de fácil, hermano, así de fácil, hermana. Solo hay que hacer Mateo 6:6, se lo repito, ¿ok? Pero tú cuando ores, entra a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y ahí es donde empezamos a vivir una vida en Cristo. Porque ¿qué decía Pablo? Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué decía él? Para mí el vivir es Cristo. O sea, que Cristo esté al frente de nosotros, peleando por nosotros y dándonos sabiduría para ya no vivir con las emociones. Recuerden algo muy importante, todos los sábados a las 7 de la noche en la casa de los pastores, en la casa pastoral de Casa Betel, Familia de Fe, tenemos nuestras reuniones. Te esperamos, no sabes dónde queda, escríbenos, más 506 697 6517, Facebook de God Production, Casa Betel, y ahí te vamos a dar la ubicación para que llegues a la casa de los pastores a vivir una experiencia con el Espíritu Santo, una reunión espiritual. Recuerde, escríbeme ahí al Face o a mi WhatsApp.
de cualquier parte de Costa Rica, de cualquier parte del mundo entero, sin importar el idioma, por medio del Espíritu Santo, te vamos a entender. Y con sabiduría del Espíritu Santo, te vamos a dar consejería, ayuda y muchas cosas más, para que dejes de vivir lo que estás viviendo. Que ya estás cansado, búscanos. Si no tienes dónde reunirte, búscanos. Si quieres saber cómo es estar en una iglesia de fe, una iglesia de familia, escríbenos, que con mucho gusto te vamos a dar la ubicación para que tú llegues, o te vamos a dar, con la sabiduría de Dios, cómo salir de donde estás. Sin más, mi nombre es Cristian. Que Dios me los bendiga, que Dios me los restaure, que Dios me los prospere, y nos vemos en la próxima. Y God Production la volvió a hacer con el tercer capítulo de Las Emociones. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza.